Conversamos esta noche con el diputado del Partido Socialista, querellante en este caso, además, Daniel Manucheri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, placer poder saludarte, Álvaro. ¿Por qué cree usted que se ajusta la prisión preventiva que decretó el tribunal durante esta jornada? Nosotros creemos que los delitos que se le imputan al señor Hermosilla y toda esta verdadera banda son delitos extremadamente graves. Hablamos de delito de cohecho, delito de soborno, delito de lavado de activos, que en la sumatoria de estos hablamos de más de 18 años de una posible pena que podrían revestir estos delitos. En segundo término, es evidente que existió una reiteración en el tiempo. Aquí no hablamos de un delito que aconteció solo una vez, sino que hablamos de un modus operandi instalado en el tiempo. Y en tercer lugar, es claramente la libertad del señor Hermosilla durante este proceso de investigación es un riesgo para la investigación. Hablamos de una persona que, además de haber declarado que si era descubierto, en el propio audio él dice: si yo soy descubierto, tengo que rápidamente, tenemos que irnos a Jamaica, o sea, está diciendo que hay que fugarse. Además, indudablemente, como bien ha señalado la jueza, pudiese existir el riesgo de entorpecer la investigación, por cuanto creemos que la prisión al señor Hermosilla ha sido decretada conforme absolutamente a derecho. ¿Se está dando una señal por parte de tribunales? Se ha destacado mucho esto de que los poderosos nunca pisan la cárcel, en fin. ¿Usted piensa que hay algo de eso en la decisión? Mira, hace un año, Álvaro, cuando nosotros interpusimos la primera querella junto a la diputada Chicardini, mucha gente se nos acercaba y nos decía que estábamos perdiendo el tiempo, que Hermosilla no, a ellos les gustaría creer que Hermosilla le iba a pasar algo, pero que la verdad es que no iba a pasar ni un día en la cárcel Hermosilla. La verdad es que finalmente nosotros creemos que el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que estábamos en presencia de una verdadera banda, una red de corrupción, y hoy día el señor Hermosilla está, a esta misma hora, está en prisión. No obstante ser una prisión preventiva, el señor Hermosilla está en este momento en Santiago 1. Si esto lo hubiésemos conversado quizás hace un año atrás, mucha gente hubiese dicho que esto era imposible, que esto no iba a acontecer, fundamentalmente porque el señor Hermosilla, hablamos de un sujeto extremadamente poderoso. Acá se ha pretendido instalar, justamente por muchas personas que lo hemos escuchado, que el señor Hermosilla era prácticamente un charlatán que no poseía ninguna de todas estas redes. Y eso no es así. El señor Hermosilla es una persona que tenía redes en el Poder Judicial, con ministros con los que él mismo había puesto en esa posición, como el señor Matu, como la señora Vivanco, en la Corte de Apelaciones, como el señor Antonio Ulloa, en la Policía de Investigaciones, como el exdirector de la Policía de Investigaciones, en el gobierno, como el señor Chadwick, que es exministro del Interior, en lugares como la Fiscalía, con el ex fiscal Palma, en medios de comunicación, hasta en los reality tenía gente el señor Hermosilla. Entonces hablamos de un personaje de un poder tremendo, y la señal que hoy día da los tribunales justamente creemos que va en la línea correcta, es decir, mire, no obstante lo poderoso que puede hacer una persona, si esa persona comete ilícitos, puede terminar en la cárcel. Sí, ahora en este caso también usted estuvo presente en los alegatos. Se ha comentado mucho el tono que ha usado el abogado, su hermano Juan Pablo Hermosilla, con la jueza. Varios enfrentamientos directos que no parecen ser tan usuales. No sé si usted tiene una reflexión, que lo vio ahí in situ, ¿no? Lo vio en directo. Y yo creo que el abogado Juan Pablo Hermosilla está cruzado porque es además su hermano, el defendido, entonces indudablemente hay una carga emocional fuerte. Yo lo escuché, su relato, la verdad es que cuando uno escuchaba a Juan Pablo Hermosilla, la verdad es que daban ganas de salir a canonizar a Luis Hermosilla por todas las cosas buenas que se decían respecto de él. Yo creo que fue una defensa que además trató de basar su pilar en decir que el señor Hermosilla era un charlatán, una persona que todo lo que decía que iba a hacer finalmente no lo hacía,
y nosotros vimos con pruebas concretas que se generaron sobornos hacia el Servicio de Impuesto Interno, se generó pago respecto de dineros que venían del lavado de activos con Factop. Entonces, hoy día nosotros hemos visto cómo finalmente está saliendo a la luz lo que era el señor Hermosilla. Para algunas personas, la verdad es que yo lo digo, lo grafico de esta manera. Los que siguen el cine podrán entenderlo mejor. El señor Hermosilla, para algunos era Tom Hagen en El Padrino, que es el abogado asesor de la familia, Consiglieri. o era el padrino. A juicio nuestro, el señor Hermosilla era el padrino en esta trama, indudablemente, y nosotros estamos convencidos de que lo que se está haciendo por parte de la Fiscalía justamente es enfrentarse a un personaje muy poderoso en nuestro país. Sí, el presidente Boric lo celebró, en un acto dijo, se acaba de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, el señor Hermosilla, la gente aplaudía y todo. Pero desde la oposición le recordaron que también defendió a Crispi, al jefe de los asesores. ¿Era para celebrar? ¿Tuvo bien el presidente? Yo creo que indudablemente, personalmente tomamos bien el hecho de que el señor Hermosilla hoy día haya quedado en prisión preventiva, porque justamente creo que rompe un mito que existía respecto de los tribunales y el hecho de que estas figuras poderosas no iban a pasar ni un minuto en la cárcel. En esta misma hora el señor Hermosilla está en la cárcel. Y respecto del caso del señor Crispi, indudablemente si bien no ha salido en el caso propiamente tal, si llegase a aparecer en el caso involucrado, para nosotros eso no cambia en nada nuestra apreciación respecto de la gravedad de este caso y la necesidad de que se pueda llegar a un punto de justicia. ¿Han faltado explicaciones, por ejemplo, de la UDI, considerando los nexos con Andrés Chadwick, considerando el papel que tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera bajo la administración del mismo Chadwick al interior? Sí, yo creo que el círculo se comienza a estrechar hacia el señor Chadwick. No hablamos solamente de un hecho que lo vincula con Hermosilla. El señor Chadwick recibió 190 millones de pesos en pagos por el señor Hermosilla. El señor Chadwick fue financiada su defensa en la acusación constitucional primero con dineros del señor Hermosilla que le paga al señor Matus, pero en segundo término con dineros que vienen desde Factop, dineros que tendrían un origen en el lavado de activos y en las estafas para poder financiar a un penalista alemán. Además, el señor Chadwick era el receptor de la información del señor Hermosilla que recibía de parte del exdirector de la Policía de Investigaciones respecto a causas secretas por las cuales está preso el señor Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones. El señor Chadwick además tenía oficina con el señor Hermosilla, tenían el mismo contador con el señor Hermosilla, y además nosotros podemos ver en el mismo libro del señor Blumen que dice que cuando él llegó el señor Hermosilla era parte del gabinete. Entonces, claramente todo el círculo pareciera que nos lleva al señor Chadwick, alguien que tiene que ser investigado, su rol, y en este sentido nosotros creemos que la UDI puntualmente debería tener una posición más dura con el señor Chadwick. Yo no entiendo cómo un personaje como el señor Chadwick en un partido serio tendría a lo menos su militancia suspendida, mientras se desarrolla toda esta situación que está siendo investigada por la Fiscalía. Ojo, el señor Chadwick está siendo investigado por la Fiscalía. Bien, diputado Manucheri, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.